Buenos días, bienvenidos a una de las conferencias para la Jornada de Sistemas de Información en Salud que está promocionando la Universidad Estatal a Distancia. Eh, de mi parte voy a desarrollar el tema de interoperabilidad y estándares. Mi nombre es Jean Humberto Rojas Granados, soy ingeniero en sistemas, soy licenciado en sistemas de información. Egresado de la Universidad de Costa Rica, la UAM y la U Fidelitas. Tengo 15 años de experiencia en análisis, diseño y creación de sistemas de información en salud. Trabajo en el desarrollo del expediente digital único en salud, que es uno de los módulos EDUS, el que usa la parte médica, clínica. He trabajado también en los sistemas de laboratorio clínico, un LIS, el expediente digital, en módulos de telemedicina, backend de aplicaciones dirigidas a eHealth como Edus Móvil, Asistente Edus, entre otras. Desarrollo de módulo de interoperabilidad de lo que es Edus con otras instituciones. Se espera tanto públicas como privadas. Ahí está mi dirección de correo de contacto. Pero hablemos inicialmente de qué es la interoperabilidad en sistemas de información en salud. Actualmente el panorama es complejo y dinámico en atención médica. La interoperabilidad de sistemas de información en salud se erige como un pilar fundamental para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de la prestación de servicios médicos. La interoperabilidad implica la capacidad de diferentes sistemas de información para intercambiar, utilizar y compartir datos de manera efectiva, sin obstáculos, con el fin de facilitar la decisión clínica, optimizar procesos administrativos y, en última instancia, mejorar los resultados del paciente. La necesidad de interoperar surge ante la diversidad de aplicaciones que hay en el mercado, diversidad de plataformas, diversidad de dispositivos, todos asociados al ámbito de salud, que van desde sistemas de registro médico hasta dispositivos de monitoreo electrónico. Existe una falta de coordinación entre estos sistemas, lo cual puede traducirse en una fragmentación de la información, lo que obstaculiza la continuidad de la atención y aumenta el riesgo de errores médicos. En este contexto, la interoperabilidad se presenta como una solución clave para superar barreras tecnológicas y permitir que la información crítica fluya de manera coherente a lo largo de todo el espectro de la atención y no solo como un acto clínico aislado. Al abordar interoperabilidad en sistemas de información de salud, es esencial considerar tanto aspectos técnicos como desafíos políticos y organizativos. La estandarización de formatos de datos, la adopción de normativas comunes y la promoción de prácticas colaborativas entre proveedores de servicios de salud son elementos cruciales para alcanzar un nivel efectivo de interoperabilidad. Este proceso no solo tiene el potencial de mejorar la eficiencia operativa, sino también empodera a los profesionales en salud con acceso oportuno a información integral, lo que los respalda a la hora de toma de decisiones y permite una personalización en la atención de los pacientes. En este contexto, vamos a revisar un poco de fundamentos, beneficios y desafíos asociados en la interoperabilidad en sistemas de información en salud, desde estándares técnicos hasta consideraciones éticas, y hablaremos un poquito de la integración efectiva en sistemas, lo cual permite transformar la prestación de servicios de salud y contribuye a un avance continuo en la atención médica en la era digital que estamos viviendo actualmente. Los inicios. Entre 1960 y 1970, y eso a nivel mundial, a nivel de Costa Rica, esto se vio, por lo menos esa foto se vio hace unos 10 15 años. Teníamos la información de las personas a nivel de salud en papel. Los archivos médicos estaban distribuidos en todos los centros de salud. La información estaba regada en todos los centros de salud donde la persona existiera, tanto público como privado. Pero a nivel mundial se comenzó en la década de los 60 y 70 con los primeros sistemas de información en salud, pero pasó lo mismo que pasa aquí a nivel nacional. Los primeros sistemas que automatizaron la parte de sistemas en el ámbito de salud fueron las funciones administrativas.
principalmente el manejo de citas y la facturación, que es el primer sistema que normalmente se desarrolla en un centro de salud. Ya para la década de 1980 y 1990, creció el interés ya de entrar a informatizar los sistemas de información en salud, principalmente de registro médico o los EHR, lo cual comenzó a reemplazar gradualmente documentos en papel. Ahora, ¿eso qué generó? Eso generó una fragmentación en los sistemas a nivel de datos. ¿Por qué? Porque está bien, tenemos sistemas digitales que corren en un centro de salud, pero esos datos quedaban guardados ahí. No existía manera de que otro centro de salud los accediera, incluso dentro de mismas organizaciones. Esto generó silos de información, o sea, conjuntos de datos aislados, lo que evidenció más que había una falta de estándares. ¿Por qué? Porque yo normalmente tenía mi sistema de información que probablemente era propietario, era una licencia que compraba mi centro de salud, y con el tiempo las instituciones se dieron cuenta de que si yo como paciente iba al centro de salud A y me hacían un examen o un procedimiento y iba luego al centro de salud B o me mudaba de donde vivía, tenían que rehacerme casi que todos los exámenes porque no había información clínica que pudiera compartirse. Esta fragmentación afectó la atención directa de los pacientes, tuvo implicaciones a nivel de avances en investigaciones médicas, por ejemplo, y la falta de integración de datos dificultó la identificación de patrones epidemiológicos, no se podían hacer estudios clínicos a gran escala, lo que limitaba mucho el potencial de los sistemas de información. Ahora, a nivel de desarrollos tecnológicos que han facilitado la integración a nivel de sistemas, bueno, se comenzaron a crear estándares de interoperabilidad. Inició, por ejemplo, la parte HL7, la parte de ICON, que es para la parte de imágenes médicas. Y en HL7, bueno, actualmente está la última versión, que es HL7 Fire, que es Fast Health, para intercambio de información médica. Este es el sucesor de HL7, aunque muchísimos sistemas actualmente utilizan HL7 en su versión 2 y 3, que difícilmente van a morir, o los veamos morir incluso, porque son estándares maduros que están en la industria. Hay muchos dispositivos médicos, por ejemplo, a nivel de laboratorio clínico, que utilizan HL7. A nivel de FAIR, lo que permite es que tenés acceso a archivos de tipo JSON, que son más amigables con el usuario, tecnológico, técnico. Es más consumible por el Internet de las cosas, por ejemplo, teléfonos celulares, smartwatch, o otros dispositivos electrónicos relacionados a nivel de salud, lo cual ha potenciado avances a nivel de monitoreo, de intercambio de información, y esto de cara al beneficio de los pacientes. Ahora, dentro de los desarrollos tecnológicos que siguen facilitando la integración de sistemas, hay arquitecturas orientadas a servicios. Ya no estamos desarrollando sistemas de información que están hechos únicamente para un usuario en específico, sino estamos orientados a microsistemas o microservicios, lo que se llama microservicios, que permitan el intercambio o reutilización de funcionalidades o registro de datos en pequeños fragmentos. Esto con el fin de poder intercambiar información por medio de buses de integración. Tenemos buses de integración ya especializados para el ámbito de salud. Hay tanto propietarios como la parte de Oracle o Microsoft, o incluso existen buses de integración freeware gratuitos como MIRT, que permiten poner a interactuar dos sistemas de información clínicos dentro de parámetros de seguridad que permiten
pasar información de un paciente de un centro de salud a otro o incluso de un país a otro, manteniendo un estándar. Eso es uno de los grandes beneficios de los estándares a nivel de integración en sistemas de salud, que quitas la complejidad eh, que implicaba compartir información clínica, lo dejas en un sistema ya pactado, que es un estándar, y solo te encargas de compartir o llenar esas plantillas que ya están implementadas. Eso, según datos que estuve leyendo, reduce por 10 la complejidad a la hora de interconectar sistemas de información. Eso quiere decir que, por ejemplo, si antes duraba un año una integración entre dos centros de salud, si usamos o nos apegamos a un estándar de estos, quitamos parte de la complejidad y ahora ese desarrollo va a pasar de años a meses. Eso es uno de los grandes beneficios de utilizar estándares de intercambio de información. Tenemos el desarrollo del cloud computing. Es normal ahora oír que los sistemas de información están migrando a la nube. Los prestadores de servicios ven como un gran beneficio subir sus sistemas a la nube, ya que permite interconectividad. Puedes tener o unificar esos hilos de datos de los que hablamos al inicio en uno solo que está en la nube, que está distribuido. Permitir la accesibilidad de varias plataformas, ya sea Internet, ya sea aplicaciones móviles o dispositivos de Internet de las cosas. Puedes crear APIs o interfaces de aplicaciones que pueden ser consumidas por otros terceros. Por ejemplo, el uso de HL7 Fire permite que aplicaciones móviles por medio de formato JSON puedan compartir o consumir información de salud dentro de un esquema ya establecido, donde hay estructuras, por ejemplo, intercambio de información de ficha de pacientes, de exámenes de laboratorio, de diagnósticos, todo este tipo de información ya estructurada. Y ahí podríamos tener o entrar en problemas que se han vislumbrado, como por ejemplo la interoperabilidad semántica, que tal vez puede eh, verse como un desafío, pero ya existen herramientas o diccionarios semánticos que permiten intercambiar o sustituir ese tipo de codificaciones que tal vez utilizan diferentes centros de salud o diferentes actores y unificarlos en uno solo. Y cómo vamos a dejar por fuera la parte de inteligencia artificial y machine learning, al tener ya información esquematizada unificada de una manera que sea legible para muchos, puedes poner ya la inteligencia artificial o entrenar un machine learning para que busque y revise información en miles de millones de casos y genere predicciones. Esto, por ejemplo, a nivel de país, creo que para el próximo año hay inteligencia artificial o hay proyectos de inteligencia artificial que están buscando un análisis predictivo para diabetes mellitus. Esto basado en exámenes de laboratorio, antecedentes clínicos, antecedentes familiares. Va a buscar pacientes que sean propensos a padecer una enfermedad y antes de que ésta se comience a manifestar, se le dé seguimiento a esas personas para que esto no pase. Esto es o sea, esto es un beneficio increíble, gigantesco, porque ya no tenés que esperar a enfermarte o a padecer alguna enfermedad crónica para que te traten, si no vas a ser proactivo o vas a tener una atención proactiva antes de que esto pase y puedas tener una mejor calidad de vida. Esto lo permite el uso de estándares. ¿Por qué? Porque si antes teníamos información regada con diferentes formatos, diferentes proveedores, lo que se busca en esto es unificar todo eso, no importa dónde fue, si fue en el sector público, si fue en el sector privado, sino, eh, por ejemplo, Iván Rojas va a tener todos sus exámenes de laboratorio, ya sea público o privado, va a tener todos los diagnósticos, tanto del médico de cabecera como
atenciones recibidas en el sector público, EDUS, Caja Costarricense de Seguro Social, o incluso, ¿por qué no? Si se logran convenios internacionales, si fui de viaje y tuve un percance o me tuvieron que atender en un país donde hay interoperabilidad, todo eso puede quedar asociado a mi ficha médica. Entonces estamos hablando de una migración de paradigma donde la información ya no pertenece a una institución, sino la información es del paciente y este paciente la va completando conforme va recibiendo atenciones y la vas guardando en una sola ficha. Esto da completitud a la información en salud que vamos almacenando a lo largo de nuestra vida. Incluso como parte de los desarrollos a nivel de EDUS, con el módulo de partos, por ejemplo, vamos a tener la información médica desde el momento en que estás en preparto, porque hay registros de lo que lleva tu mamá, desde que vas desde que sos concebido, todo el seguimiento, hasta que naces y probablemente hasta que muras, porque uno de los beneficios que tenemos en Costa Rica es que nuestro sistema de salud es para todos, es unificado. Entonces vas a tener toda tu información de salud desde que sos concebido hasta que mueres. Tenés información de tus papás, de tus hermanos, y si está digitalizada, incluso puedes hacer un análisis de antecedentes heredofamiliares, la parte genética, estudios que se pueden hacer a futuro, porque esto avanza todos los días, donde todo ese tipo de información o de Vitara puede ser utilizada para un estudio clínico y esto va a traer beneficios a toda la población. Entonces ahí vamos viendo la importancia de que juegan los estándares de información para que no importa dónde esté siendo atendido, yo pueda unificar esa información y esta pueda ser utilizada a mi beneficio. Eh, bueno, a nivel de lo que busca este evento, tenemos los desafíos previos a la pandemia, a nivel latinoamericano, por ejemplo. Teníamos sistemas fragmentados a nivel de salud, incluso a nivel interinstitucional o dentro de las mismas instituciones. Había, por ejemplo, eh, a nivel de laboratorio, sistemas propietarios que no estaban interconectados con el EDUS. O, por ejemplo, tenemos el escenario donde el IMSS se unió con la Caja Costarricense de Seguro Social, pero los sistemas que utilizan ambas instituciones son independientes, son diferentes, entonces hay una fragmentación a nivel de sistemas de salud, hay limitaciones económicas y de recursos. Inicialmente en todas las instituciones lo normal era que todo lo que es automatización se diera en la parte financiera, pero la parte de salud no era como importante. Eh, bueno, hay aún falta de estándares y normativas. Eh, si estábamos iniciando hasta ahora el desarrollo de sistemas de salud, la parte de estándares evidentemente era inexistente. También hay desafíos a nivel de seguridad de la información. Esto ha tomado mucho relevo luego de los acontecimientos que han pasado a nivel de los incidentes de ciberseguridad. El tener sistemas interconectados o expuestos a la red implican desafíos de autenticación, de disponibilidad, de mantener la información segura y custodiada y disponible a la vez. Aparte de que hay una resistencia al cambio, tanto de la parte interna como externa. Interna ya no tanto, porque la gente se dio cuenta de que es necesario tener sistemas de información eh, para el almacenamiento y revisión de información de los pacientes. Y hay una limitada participación a nivel de la ciudadanía. Las personas desconocen que hay un sistema, desconocen todo lo que se está registrando y los usos que esto podría tener. ¿Por qué? Porque para la gente aún existe esa idea de que la información que está ahí de la caja o es del IMSS o es de la institución donde me están atendiendo.
y eso no es así. Eh, Existe una necesidad de mejorar la eficiencia y la coordinación y la capacidad de respuesta a los sistemas de salud. Uno de los lemas que siempre me queda en la cabeza es que la caja es una, y gracias a que el EDUS era o es un sistema único, no importa si vos venías de los Chiles y ibas a ser atendido en el Hospital México o ibas a ser atendido en un hospital regional, todo tu seguimiento, por ejemplo, a nivel de la pandemia, se dio en un único repositorio que era el EDUS. Entonces eso permitió que cualquier médico pudiera ver y atender y dar seguimiento, dar continuidad al evento clínico que estaba en ese momento. Entonces, por dicha, nuestro país ya tenía un sistema de información estandarizado grande que permitía ese tipo de movimientos y había una coordinación interinstitucional para ver qué pacientes iban más críticos, qué pacientes o qué regiones incluso requerían más recursos. Y por dicha nosotros habíamos avanzado en eso, pero a nivel latinoamericano las cosas no fueron así. La pandemia como punto de inflexión a nivel de sistemas de información en salud, pues sí, en ese momento se dieron cuenta de que era necesario y era urgente atender la emergencia sanitaria y se requería información en tiempo real. Si esto hubiera sido en papel, hubiera sido imposible mantener ese tipo, esa fluidez de información que se tenía, de saber cuáles recursos eran los más críticos, a dónde tenía que mover pacientes, dónde había más criticidad o más necesidad del sistema sanitario. Hubo un enfoque a nivel de telemedicina y salud digital, ya sea llamadas telefónicas, recuerdo que habilitamos chat de consultas, hubieron formularios en el APEDUS para darle seguimiento, incluso se le dio oxímetro a las personas para que no estuvieran en un centro de salud, siempre y cuando se pudiera, y ellos registraban sus signos vitales, su seguimiento a nivel de APEDUS, y estos iban directamente a su expediente en salud, y había centros de atención donde había personal médico revisando eso, y si veían que había necesidad, pues se mandaba transporte y eran trasladados a un hospital. Todo eso gracias, voy de nuevo, a estándares de interoperabilidad, a web service o APIs que permitían el intercambio de información ya desde una plataforma móvil como su teléfono celular hasta la parte web. Hubo colaboración entre instituciones o incluso países, como hablaba parte de INSCA, incluso hubieron hospitales privados que accedieron a información de los pacientes gracias a que teníamos un sistema de información ya consolidado. Una integración de datos socioeconómicos y de salud, distribución principalmente de recursos, zonas que tal vez no tenían un hospital nacional cerca o no tenían especialistas, eh, fueron distribuidos gracias a la información que teníamos en tiempo real por los sistemas de información. Si hubo una aceleración e inversión de tecnología de salud, hubo que potenciar lo que ya teníamos porque era crítico, no podíamos dejar al personal de salud ciego, sin acceso a sistemas de información, los cuales estaban recibiendo una altísima demanda, ya sea desde los usuarios como desde lo interno. Y tal vez no se avanzó tanto, pero hubo una concientización sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Nadie quería que sus datos clínicos estuvieran expuestos, nadie quería que la gente se diera cuenta si estuvo o no expuesto o contagiado. Recuerdo que hubieron iniciativas incluso para dar exposición, si estuviste expuesto con alguien que estuvo o que está con un resultado positivo, la gente no lo vio bien. Y eso es parte de la concientización sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Ahora, la importancia de la interoperabilidad. Bueno, mejoró la coordinación a niveles asistenciales. Podías ver, por ejemplo, a nivel de pandemia, si un enfermo iba evolucionando de manera correcta o iba para atrás. Entonces, ese intercambio de información entre los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel o especializado, se dio gracias al intercambio de información clínica. Pasabas de escenarios.
gracias a que tenías un sistema de información un poco bastante maduro. Hubo adaptabilidad ante los desafíos emergentes. Las personas se adaptaron a telemedicina, a hacer llamados, a no ir a un centro de salud. Hubo una optimización de recursos y reducción de ineficiencias. ¿Por qué? Porque veías, por ejemplo, a un dashboard a nivel país donde te decían, tal hospital está saturado, pero tal tiene espacio. Voy a hacer un movimiento o voy a coordinar un traslado masivo de pacientes. Y eso se logró gracias a que teníamos un sistema de información. Eh, Se dio apoyo a la salud pública y a la investigación. Nos dimos cuenta cuáles eran las mejores terapias, cuál era la mejor expectativa para una persona si se aplicaba un medicamento o un tratamiento en específico. Y hubo una atención centrada en la atención del paciente. O sea, ya por dicha no teníamos papel casi a nivel institucional, entonces las personas o el personal médico se enfocaba solo en atender y no en andar buscando exámenes, no en andar buscando, porque en el mismo expediente de salud de las personas tenías acceso a la parte de imágenes, acceso a la parte de exámenes de laboratorio, sin importar dónde se hicieron. Entonces eso facilitó muchísimo la atención de las pacientes. Ahora, en lo que respecta a la parte de beneficios de la interoperabilidad en salud, la interoperabilidad en salud aporta una gama significativa de beneficios tanto tangibles como intangibles que inciden directamente en la atención médica y en la eficiencia operativa de los sistemas de salud. Esta capacidad de los sistemas y dispositivos para intercambiar datos de manera efectiva y coherente se traduce en ventajas sustantivas para los profesionales de salud, los pacientes y las instituciones sanitarias. Dentro de los beneficios, podemos ver a nivel de tangibles, bueno, una coordinación continua a nivel de atención, una reducción en errores médicos, porque ya tenían información que probablemente las personas en ese momento no podían brindar. Hubo una optimización de recursos, como ya lo hablamos, a nivel de distribución y cargas del sistema de salud. Una mejora en la eficiencia operativa y un aumento en la accesibilidad de datos. ¿Por qué? Porque probablemente si quedaban aún laboratorios, por ejemplo, laboratorios clínicos sin integrarse a nivel de plataforma, esto potenció a que se tenía que dar accesibilidad a los datos ya, tenían que interoperar ya. Lo que se vio fue una integración casi que forzada, rápida, y por dicha, porque ya teníamos la experiencia antes de algunos. Ahora, a nivel de intangibles de los beneficios, hubo una mejora en la experiencia del paciente. Recuerdo que la gente agradecía por lo menos no tener que ir a un centro de salud, o sea, evitaban ir a un hospital, a una clínica. Hubo una colaboración interdisciplinaria. Hubo, por ejemplo, radiólogos que estaban de manera remota, revisando placas, tags, ultrasonidos, incluso a hoy se hace, dando el análisis de manera remota, sin importar, por ejemplo, que la persona estuviera en Nicoya y que no hubiera un radiólogo o no hubiera un neumólogo cerca. Se optimizó ese tipo de recursos. Hubo un fomento en la innovación, hubieron formularios o módulos que se hicieron por necesidad, conjunto a la par de los especialistas. Eh, También una mayor participación del paciente, como comentaba antes o al inicio. Se les dio incluso oxímetros a las personas o con su smartwatch. Se le dio seguimiento a pulso, eh, nivel de oxígeno en sangre, todo ese tipo de cosas. Y eso está quedando a hoy, o sea, nos quedó. Y a hoy hay módulos en el ABEUS, por ejemplo, que se conectan a tu smartwatch y hacen todo ese tipo de mediciones y estos quedan en el expediente de las personas. Entonces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si a alguien se le subió la presión con un tensiómetro. Eh, y todo ese tipo de cosas nos ha ido interconectando o permitiendo tener un sistema de información más robusto a nivel de salud.
Vimos que hay una resiliencia ante emergencias y pandemias, donde el personal de salud se puso la camiseta. El sistema fue una herramienta que les permitió hacerle frente a la emergencia sanitaria en ese momento y se dieron cuenta de que el sistema de información está hecho para facilitar la atención, lo que les dio confianza y transparencia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que gracias a eso tenemos acceso a un montón de información de los pacientes, de las personas, y eso les facilita el acto médico. Desafíos actuales y futuros en temas de interoperabilidad. Bueno, actualmente hay una diversidad tecnológica y de estándares. Existen muchos paquetes de información propietaria en el mercado, principalmente en el ámbito privado, que deberían o debemos ver a nivel interinstitucional, gobierno, caja y Ministerio de Salud, ver cómo ante esa diversidad tecnológica y de estándares, buscamos la unificación de datos. ¿Por qué? Porque la información es del paciente y debemos ver cómo completar o dar completitud a esa información. Pero esto no es solo compartir, debemos ir de la mano con prácticas de seguridad y privacidad. La parte de seguridad es importantísima a nivel de sistemas de salud. La privacidad de los datos es una preocupación clave, como al igual de importante hay un rubro en el aumento de amenazas cibernéticas. Debemos buscar cómo garantizar la integridad y la confidencialidad de la información, pero siempre estando disponible esta. Entonces hay que buscar mecanismos para que las personas sean conscientes de su información, de que ellos pueden compartir, pero que ese compartir implica cierta responsabilidad. Y la participación activa del paciente, porque aunque se ha avanzado en que la participación de los pacientes sea activa, existe la necesidad de fomentar una mayor involucración, la resistencia al cambio, la falta de conciencia sobre el valor de su información puede afectar la utilización de sistemas interoperables. Yo vislumbro en un futuro próximo sistemas de información donde el paciente desde su celular puede ir a donde su médico de cabecera y enseñar todo su historial clínico o lo que él considere pertinente. Darle acceso a exámenes de laboratorio que me han hecho, darle acceso a placas, darle acceso a un montón de información que hay ahí que le permita a ese acto médico ser lo más eficiente posible y lo más que le permita al clínico tomar las decisiones más acertadas. Y de igual manera, cuando vaya al sistema público, el profesional de salud que me esté atendiendo se dé cuenta de que fui atendido en el sector privado y tuve este u otro padecimiento. Ahora, desafíos que podrían surgir en el futuro. Integración de tecnologías emergentes, o sea, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos nunca van a parar y tenemos que ver cómo seguir siendo receptáculos o recibir todo ese tipo de información que permitan mejorar la salud de las personas. Y esto genera desafíos en cuanto a escalabilidad y sostenibilidad. Es increíble la cantidad de información clínica, médica que se genera. Incluso podría decir que se va a generar más información a nivel de salud que a nivel financiera. Crecemos en el repositorio de datos de manera increíblemente rápido, por lo que la sostenibilidad debe ser un tema a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la información médica no puede ser eliminada, aunque por ley se podría. Para estudios, por ejemplo, a mí me encantaría tener la información de una persona desde que nació hasta el momento actual, de sus contactos, de sus antecedentes, de sus posibles problemas hereditarios. Y todo ese tipo de información va generando un mar de datos que ponen en riesgo la escalabilidad de un sistema. ¿Y por qué no pensar en interoperabilidad a nivel internacional?
ver cómo nuestro sistema de salud se puede interconectar a nivel global o regional. Esto de cara, por ejemplo, a pandemias o a movimientos migratorios que permitan dar seguimiento a qué es lo que está padeciendo la gente o detectar alguna enfermedad que pueda afectarnos ya sea ya o en futuro. Dentro de las estrategias para abordar estos desafíos, bueno, el desarrollo y adopción de estándares globales, o sea, el uso, por ejemplo, de HL7 o de FHIR, de DICOM o ese tipo de estándares, permite el intercambio de información de manera rápida, eliminando las dificultades que puedan aparecer en el camino. Buscar incentivos financieros y políticos, ¿por qué no? A nivel del Ministerio de Salud, buscar cómo capacitar, generar profesionales técnicos que conozcan de los estándares actuales, generar eventos, por ejemplo, conectatones o seminarios donde den a conocer cuáles son los estándares que se van a utilizar o que debemos utilizar a nivel país y buscar cómo ir interconectando toda esa información para que las personas tengan su ficha médica lo más actualizada posible. Tener un enfoque en ciberseguridad, buscar cómo las personas, como uno de los eslabones o de acceso a la información, se den cuenta de que su información médica es igual de importante que su información financiera, porque las personas se centran mucho en cuidar su acceso, por ejemplo, al banco, pero no tanto a ver quién está accediendo a su información médica. Y eso debería ser igual de importante. ¿Esto cómo se lograría? Con educación y promoción, diciéndole a las personas, ok, tu información médica es importante, no es algo para compartir siempre, no es algo que puedan dar a la libre, debemos buscar y ellos deben exigir que su información está bien, sea disponible, pero también sea almacenada de manera segura y correcta. Y buscar inversión en investigación y desarrollo, ver cómo, por ejemplo, iniciativas como, por ejemplo, visores o intercambiadores de datos, la parte de consentimientos informados, gestores de consentimientos informados, donde las personas se den cuenta de que sus datos van a ser compartidos, ver la integridad de quién los accedió, por qué lo accedió, si yo le di permiso, si no le di permiso, todo ese tipo de desarrollos potenciarían muchísimo la interoperabilidad de sistemas de información a nivel de salud. Para terminar, porque el tema es súper amplio y con mucho gusto pueden escribirme, hacer sus dudas, comentarios, porque esto es súper cambiante. El, Dentro de las conclusiones importantes, tenemos la propiedad de la información de salud. Creo que estamos ante un cambio de paradigma donde la información pertenece a los pacientes y no a las instituciones, donde los pacientes van a ser los dueños y van a requerir que toda su ficha médica esté completa sin importar dónde fue generada. Esto también implica responsabilidad en el uso de los datos, tanto en proveedores de salud como en pacientes, donde todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad de mantener actualizada y completa esa información de salud y también protegida. Eh, una búsqueda de la completitud, donde cada vez estudios permiten, por ejemplo, con inteligencia artificial, si tenés tu información lo más completa posible, hacer una alerta temprana para posibles padecimientos, una colaboración para la transición de paradigma, esto relacionado al cambio de paradigma que les comentaba, donde se insta la colaboración continua para llevar a cabo la transición a nivel de gobierno, profesionales de salud, proveedores de tecnología, los propios pacientes, para estar informando sobre si hay algún padecimiento o algo así. Todos unidos para construir un ecosistema de salud que priorice la propiedad, responsabilidad y la completitud de la información. Y por último, inversiones estratégicas en educación, eh, buscando llamaba inversiones estratégicas en programas educativos, empoderar a las personas que comprendan
la importancia de la información en salud y cómo la interoperabilidad beneficia su atención médica. Esto es esencial, que las personas se den cuenta de que tener toda su información médica a la mano les va a permitir tener una atención más certera, una detección más temprana, una prevención más acertada. Eh, Como último, creo que esto es un llamado a la acción, donde estamos ya embarcados, ya estamos viendo un poco en un viaje hacia una nueva era de salud, donde la interoperabilidad no solo es conectar sistemas, sino también empoderar a las personas con esos sistemas, buscando un objetivo que es transformar la atención médica en una experiencia personalizada, centrada en el paciente, basada en su responsabilidad compartida y donde la interoperabilidad se convierte en un medio para alcanzar ese objetivo, permitiendo una atención más completa, un mayor control sobre la información en salud, generando esto un nuevo paradigma donde cada individuo es parte activa e informada por su propio bienestar. O sea, todo esto lo hacemos para buscar el bienestar de las personas y generar un impacto positivo en la salud de los demás. Les agradezco por su atención, agradezco a la Universidad Estatal a Distancia y esperemos que todo este tipo de información venga a potenciar los nuevos profesionales que se van a formar en la carrera de sistemas de información en salud. Esperemos vernos más adelante y cualquier duda, con muchísimo gusto, estoy para servirles y buenos días.